¿Alguna vez te han llamado inútil alguien que necesitaba desesperadamente tu ayuda? Carmen Morales nunca imaginó que una antigua nana andaluza de su bisabuela sería la clave para cambiar su vida para siempre. Lo que comenzó como el peor día de su trabajo como niñera en Barcelona se convirtió en un momento que revelaría secretos familiares, sanaría corazones rotos y demostraría que a veces la magia más poderosa viene del amor que llevamos en nuestras memorias. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del ático de los Vázquez en el barrio gótico de Barcelona, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol travertino. Carmen Morales ajustó su uniforme por tercera vez esa mañana, sus manos temblando ligeramente mientras se preparaba para otro día cuidando a los gemelos de 3 años, Alba y Martín Vázquez. A los 25 años, Carmen había estado trabajando como su niñera durante 8 meses, y cada día se sentía como caminar por un campo minado. Alejandro Vázquez, su padre, era un exitoso ejecutivo de una empresa tecnológica que trataba a todos a su alrededor como empleados desechables, incluyendo a Carmen. Su esposa, Isabel, había dejado la casa 6 meses atrás, incapaz de lidiar con su naturaleza exigente y constantes críticas, dejándolo para criar a los gemelos solo con la ayuda de Carmen. Los gemelos eran niños hermosos con rizos castaños y ojos verdes brillantes, pero también estaban profundamente perturbados. Alba tenía ataques de pánico que duraban horas, mientras que Martín entraba en rabietas violentas, tirando juguetes y gritando hasta que su cara se ponía roja. Ninguno de los niños había pronunciado sus primeras palabras aún, a pesar de estar muy pasados del hito de desarrollo, y Carmen sospechaba que era por la tensión constante en su hogar. Alejandro irrumpió en la sala esa mañana del martes, su traje caro arrugado y su cabello despeinado por otra noche sin dormir. «Carmen, ¿dónde están mis hijos?», ladró sin siquiera mirarla. «La reunión de la junta se adelantó y necesito que estén callados hoy». Sin excepciones, antes de que Carmen pudiera responder, Alba comenzó a llorar desde su trona donde se suponía que debía estar desayunando. El sonido activó a Martín, quien inmediatamente comenzó a gemir a todo pulmón. Carmen corrió a tranquilizarlos a ambos, pero sus llantos solo se intensificaron, haciendo eco por toda la casa grande y vacía. «¿Qué les hiciste?», gritó Alejandro por encima del ruido, su cara enrojeciendo de ira. «Te pago buen dinero para que los mantengas bajo control y esto es lo que recibo». Carmen trató de explicar que los niños probablemente estaban reaccionando a su voz elevada y al estrés en la casa, pero Alejandro no estaba escuchando. Caminó de un lado a otro pasando sus manos por su cabello mientras su teléfono zumbaba incesantemente con llamadas de trabajo durante las siguientes 2 horas. Carmen intentó todo lo que se le ocurrió. Les ofreció a los gemelos sus bocadillos favoritos, puso sus dibujos animados habituales, trató de involucrarlos en juegos e incluso los llevó a su cuarto de juegos esperando que un cambio de escenario ayudara. Nada funcionó. El llanto de Alba se había convertido en hiperventilación mientras que Martín se había tirado al suelo pataleando y gritando. La paciencia de Alejandro finalmente se quebró cuando su asistente llamó para recordarle sobre la presentación de la junta que aún no había terminado de preparar. «Esto es ridículo», gritó, entrando de nuevo a la sala donde Carmen sostenía a ambos niños llorando. «Se supone que eres una profesional, eres inútil, Carmen, absolutamente inútil si no puedes manejar a 2 niños, tal vez deberías buscar otro trabajo». Las palabras golpearon a Carmen como un golpe físico. Había dedicado meses de su vida a estos niños, despertándose a las 5 de la mañana, quedándose tarde cuando Alejandro tenía cenas de negocios, e incluso viniendo los fines de semana cuando él viajaba. Había visto a Alba dar sus primeros pasos y había ayudado a Martina. Aprender a usar una cuchara. Había sido más madre para ellos que cualquiera de sus padres verdaderos, y sin embargo, aquí estaba siendo llamada inútil. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero se negó a dejar que Alejandro la viera llorar en su lugar. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de centrarse como su bisabuela le había enseñado cuando era joven. Fue entonces cuando recordó la nana que la bisabuela Esperanza solía cantar cuando Carmen no podía dormir de niña. Sin realmente pensarlo, Carmen comenzó a tararear la melodía suavemente. «A la nanita nana, nanita ella, mi niña tiene sueño, bendito sea». Las palabras vinieron naturalmente en andaluz, fluyendo desde un lugar profundo en su memoria donde la voz de su bisabuela aún vivía. El efecto fue inmediato. El llanto de Alba comenzó a suavizarse y Martín dejó de revolcarse en el suelo. Ambos niños se voltearon para mirar a Carmen con ojos grandes y curiosos, como si nunca hubieran escuchado algo tan hermoso en sus vidas. Carmen continuó cantando la melodía gentil sobre dormir pacíficamente y ser amado completamente en cuestión de minutos. Ambos niños estaban calmados. Alba había dejado de hiperventilar y estaba respirando normalmente, mientras que Martín se había arrastrado hacia Carmen y se estaba recostando contra su pierna. Carmen siguió cantando la nana una y otra vez, su voz ganando más confianza mientras veía la tensión abandonar los pequeños cuerpos de los niños. Alejandro se quedó congelado en la entrada,
su boca ligeramente abierta mientras veía a sus hijos transformarse de inconsolables a pacíficos en cuestión de minutos. Carmen terminó la nana y tanto Alba como Martín estaban profundamente dormidos. Alba en su trona y Martín acurrucado en el suelo. El silencio que siguió era ensordecedor. Alejandro miró a Carmen como si la viera por primera vez. ¿Qué acaba de pasar?, susurró, su ira anterior completamente olvidada. ¿Cómo hiciste eso? Carmen levantó gentilmente a Martín del suelo y lo llevó al sofá, luego cuidadosamente movió a Alba de su trona para que yaciera junto a su hermano. Es una nana que mi bisabuela me enseñó, dijo en voz baja. Solía decir que el amor viaja a través de la música mejor que a través de las palabras. Alejandro observó a sus hijos dormir pacíficamente por primera vez en semanas. Sus caras estaban relajadas y la respiración de Alba era constante y calmada. No han dormido así desde, se detuvo, incapaz de terminar la oración, desde que su madre se fue. Carmen terminó gentilmente. Alejandro asintió, su fachada de ejecutivo duro agrietándose ligeramente. No sé cómo ayudarlos, Carmen. Intento todo, pero solo empeoro las cosas. Cada vez que entro a la habitación empiezan a llorar y termino gritando, lo cual empeora todo. Siento como si los estuviera fallando cada día. Por primera vez desde que Carmen había empezado a trabajar para la familia Vázquez, vio a Alejandro no como un jefe arrogante sino como un padre roto que estaba desesperadamente tratando de mantener a su familia unida. Carmen miró a los gemelos durmiendo e hizo una decisión que cambiaría todo. Déjame enseñarte la nana, dijo suavemente. Tal vez si la escuchan de ti, los ayude a sentirse seguros de nuevo. La mañana siguiente Carmen llegó a la casa de los Vázquez para encontrar a Alejandro ya despierto y vestido, pero sentado tranquilamente en la mesa de la cocina con una taza de café en lugar de correr de un lado a otro ladrando órdenes como de costumbre. Cuando vio a Carmen, se levantó y asintió respetuosamente. Buenos días, Carmen. Quería disculparme por ayer. Estaba completamente fuera de lugar llamándote inútil. Eres todo menos inútil. Y estoy agradecido por todo lo que haces por Alba y Martín. Carmen estaba tan sorprendida por la disculpa que casi dejó caer su bolso. Gracias, señor Vázquez, lo aprecio. Por favor, llámame Alejandro, dijo, pasando una mano por su cabello. He estado pensando toda la noche sobre lo que pasó ayer con la nana. ¿Realmente estarías dispuesta a enseñármela? Antes de que Carmen pudiera responder, el sonido de Alba llorando se filtró desde arriba. Los hombros de Alejandro se tensaron automáticamente y Carmen pudo verlo preparándose para reaccionar con frustración. Vamos juntos, sugirió Carmen. Puedes aprender observando primero. Subieron las escaleras curvas al cuarto de los gemelos donde Alba estaba parada en su cuna, lágrimas corriendo por su cara, mientras Martín se sentaba en su cuna mirando fijamente a la pared. Alejandro comenzó a avanzar, pero Carmen tocó gentilmente su brazo. Déjame mostrarte algo primero. Observa cómo me acerco a ellos. Carmen caminó lentamente hacia la cuna de Alba, hablando con una voz suave y gentil. Buenos días, Alba, mi amor, ¿dormiste bien? No levantó a Alba inmediatamente, sino que se sentó en la mecedora entre las dos cunas y comenzó a tararear la nana. El llanto de Alba se ralentizó mientras escuchaba la melodía familiar y Martín giró su cabeza hacia Carmen con interés. Carmen continuó tarareando mientras hacía contacto visual con ambos niños, dejándoles saber que estaba presente y calmada. Solo después de que ambos se habían tranquilizado se levantó y sacó a Alba de su cuna. La clave es mantenerse calmado tú mismo, Carmen, explicó Alejandro mientras cambiaba el pañal de Alba. Los niños pueden sentir nuestras emociones incluso cuando tratamos de ocultarlas. Si estamos estresados, ellos se estresan. Si estamos en paz, pueden encontrar paz también. Alejandro observó cuidadosamente mientras Carmen se movía a través de la rutina matutina con ambos niños. Les hablaba constantemente, explicando lo que estaba haciendo y haciéndoles preguntas aunque no pudieran responder aún. Alba, vamos a cambiar tu pañal ahora. Y luego iremos a desayunar con papá. Martín, ¿te gustaría ayudar a escoger la ropa de Alba hoy? ¿Entienden lo que estás diciendo?, preguntó Alejandro. Más de lo que podrías pensar, respondió Carmen, pero incluso si no entienden las palabras, entienden el tono y la atención. Los niños necesitan sentirse vistos y escuchados, igual que los adultos. Mientras bajaban para desayunar, Alejandro intentó seguir el ejemplo de Carmen. Habló más gentilmente a los gemelos y cuando Alba comenzó a ponerse inquieta, en lugar de alzar la voz, miró a Carmen en busca de orientación. Trata de tararear la melodía, sugirió Carmen. No tienes que cantar las palabras aún, solo la tonada. Alejandro se sintió cohibido, pero comenzó a tararear desafinado. Alba lo miró con sorpresa y curiosidad. El tarareo de Alejandro era áspero e incierto, pero había algo sobre escuchar la melodía de su padre que hizo que Alba extendiera sus brazos hacia él. Carmen guió las manos de Alejandro mientras alzaba a su hija y continuaba tarareando por primera vez en meses. Alba no lloró cuando su padre
la cargó en su lugar, miró hacia su cara con ojos grandes como tratando de descifrar esta nueva versión gentil del hombre que usualmente gritaba. Carmen sintió calidez extenderse por su pecho mientras veía a padre e hija conectar. La nana se llama. A la nanita Nana, explicó Carmen mientras Alejandro continuaba cargando a Alba, es sobre el amor de un padre siendo tan fuerte que puede proteger a un niño incluso en sus sueños. Mi bisabuela se la cantó a mi abuela se la cantó a mi madre, y mi madre me la cantó a mí. Ha estado en nuestra familia por generaciones. ¿Qué significan las palabras?, preguntó Alejandro genuinamente curioso. Carmen tradujo suavemente. A la nanita Nana, nanita ella, mi niña tiene sueño. Bendito sea, es una nana tradicional andaluza que habla de dormir tranquilo y ser bendecido por el amor. Alejandro estuvo callado por un largo momento, aún cargando a Alba quien se había vuelto a dormir en sus brazos. Isabel solía cantarles, dijo. Finalmente, no en andaluz, pero inventaba pequeñas canciones cuando se fue. Dijo que había convertido nuestro hogar en un lugar donde la música no podía sobrevivir. Carmen vio el dolor en los ojos de Alejandro y entendió que su comportamiento enojado y duro venía de su propio sufrimiento. La música puede sobrevivir en cualquier lugar, dijo Carmen gentilmente, solo necesita a alguien dispuesto a crearla. Durante los siguientes días, Carmen trabajó con Alejandro para enseñarle no solo la nana sino una manera completamente diferente de interactuar con sus hijos. Le mostró cómo leer sus señales. Cuando Alba retorcía sus manos significaba que se estaba abrumando. Cuando Martín se quedaba muy callado significaba que estaba a punto de tener una rabieta. Alejandro era un aprendiz rápido y Carmen podía ver que debajo de su exterior duro había un padre que genuinamente amaba a sus hijos, solo había olvidado cómo mostrarlo de una manera que pudieran entender el mundo corporativo. Le había enseñado que la emoción era debilidad y el control era fuerza, pero los niños necesitaban lo opuesto. Necesitaban vulnerabilidad y flexibilidad. Carmen también compartió más sobre su propio trasfondo, explicando cómo había crecido en una casa bilingüe en Sevilla donde su bisabuela había sido el centro emocional de la familia. La bisabuela Esperanza siempre decía que los niños son como plantas. Carmen le dijo a Alejandro una tarde mientras veían a los gemelos jugar pacíficamente en su arenero, necesitan cosas diferentes en momentos diferentes, a veces agua, a veces sol, a veces solo atención silenciosa. Nunca aprendí eso creciendo, admitió Alejandro. Mi padre era militar. Todo era disciplina y estructura, no había espacio para la gentileza. Nunca es demasiado tarde para aprender, le aseguró Carmen. Alba y Martín te están enseñando, igual que me enseñan a mí. Cada día es una oportunidad para intentar de nuevo. Al final de la semana, Alejandro podía cantar toda la nana en andaluz. Aunque su pronunciación aún era áspera, los gemelos habían comenzado a responder a su voz de manera diferente. Alba extendía sus brazos hacia él cuando despertaba de las siestas y Martín había comenzado a traerle juguetes a Alejandro en lugar de tirárselos. Carmen observó estos pequeños cambios con esperanza creciente, sabiendo que la sanación estaba ocurriendo no solo para los niños sino para su padre también. El avance llegó el viernes en la tarde cuando Alejandro llamó a Carmen en pánico. Alba se cayó y se rasguñó la rodilla. Y no puedo hacer que pare de llorar. He intentado todo lo que me enseñaste pero nada está funcionando. ¿Puedes venir? Cuando Carmen llegó, encontró a Alejandro sentado en el suelo de la sala con Alba en su regazo, ambos llorando. Alejandro estaba cantando la nana a través de sus lágrimas, su voz temblorosa pero determinada. Alba aún sollozaba pero se estaba aferrando a su padre en lugar de alejarlo. Carmen se arrodilló junto a ellos y añadió su voz a la de Alejandro, creando una armonía que llenó la habitación. Martín, quien había estado escondido detrás del sofá, salió y se sentó junto a ellos. Los cuatro se sentaron juntos en el suelo cantando la antigua nana hasta que ambos niños estaban calmados y somnolientos. Hiciste todo bien, le dijo Carmen a Alejandro mientras acostaban a los gemelos en sus camas. Te quedaste con ella, le cantaste. Le dejaste sentir tu amor, eso era lo que más necesitaba. Alejandro miró a Carmen con gratitud y algo más que no podía identificar. Carmen, necesito decirte algo. Isabel no solo se fue por mi comportamiento, se fue porque no podía manejar como los niños le recordaban el trauma de su propia infancia. No podía soportar su llanto porque activaba memorias que no había procesado. Estaba enojado con ella por abandonarlos, pero también estaba enojado conmigo mismo por no ser suficiente para hacer que se quedara. Carmen entendió entonces que el comportamiento duro de Alejandro había sido su manera de tratar de controlar una situación que se sentía completamente fuera de control. El llanto de los niños también te activa a ti, ¿verdad?, dijo Carmen gentilmente. Te recuerda que no pudiste proteger a tu familia de desmoronarse. Alejandro asintió, lágrimas en sus ojos. Pensé que si podía hacer que dejaran de llorar, si podía arreglar el problema, entonces tal vez Isabel regresaría, tal vez podríamos ser una familia real otra vez, pero en su lugar estaba alejando a todos, incluyendo a mis propios hijos. Carmen puso una mano gentil en el hombro de Alejandro. La sanación no es sobreparar el llanto,
Alejandro, es sobre crear un espacio seguro donde llorar esté bien, donde las emociones sean bienvenidas. Los niños necesitan saber que sus sentimientos no nos van a quebrar o alejar. Mientras Carmen se preparaba para irse esa tarde, Alejandro la detuvo en la puerta. Carmen, quiero que sepas que has salvado a mi familia, me has mostrado cómo ser padre de mis hijos y nunca lo olvidaré pase lo que pase. Quiero asegurarme de que Alba y Martín siempre tengan acceso a su cultura andaluza, a las nanas que les traen paz. ¿Estarías dispuesta a enseñarles más sobre sus raíces sureñas a través de ti? Carmen sintió lágrimas en sus propios ojos, sabiendo que esto ya no era solo un trabajo, era una vocación. 3 semanas después del avance con la nana, Carmen llegó a la casa de los Vázquez para encontrar a Alejandro esperándola con una petición inusual. Carmen, he estado pensando sobre lo que dijiste acerca de que los niños necesitan conocer sobre diferentes culturas. Quiero aprender más sobre las tradiciones de tu familia. ¿Estarías dispuesta a enseñarme algo de andaluz y tal vez compartir más canciones con las que Alba y Martín puedan crecer? Carmen se sintió conmovida por el interés genuino de Alejandro en expandir el mundo de sus hijos. Me encantaría, Alejandro. Mi bisabuela tenía toda una colección de canciones para diferentes ocasiones, nanas para dormir, canciones para sanar, canciones para celebrar. Durante los días siguientes, Carmen comenzó a incorporar más andaluz en la rutina diaria de los niños. Contaría hasta 10 en ambos idiomas durante el tiempo de juego, cantaría canciones sencillas durante el baño, y contaría cuentos tradicionales andaluces durante los momentos tranquilos. Los gemelos respondían bellamente a los sonidos ricos del dialecto andaluz, y Carmen notó que su regulación emocional continuaba mejorando. Alba había comenzado a balbucear en lo que sonaba como una mezcla de castellano y andaluz, mientras que Martín había desarrollado un oído increíble para la música y podía tararear melodías complejas. Después de escucharlas solo una vez, ambos niños dormían mejor, comían mejor y, más importante, se reían más. La mansión, que una vez se había sentido fría y estéril, estaba comenzando a sentirse como un hogar real. Alejandro también estaba haciendo un progreso notable. Había aprendido a reconocer las señales tempranas de angustia de los niños y responder con paciencia en lugar de pánico. Practicaba frases en andaluz durante su viaje al trabajo e incluso había comenzado a tocar música tradicional española durante el desayuno. Carmen a menudo lo pillaba tarareando melodías que ella había enseñado, y esto llenaba su corazón de calidez. Pero fue durante un día particularmente difícil que Carmen se dio cuenta de cuán profunda se había vuelto su conexión. Alba había desarrollado fiebre durante la noche y estaba inconsolable a pesar de los mejores esfuerzos de Alejandro. Cuando Carmen llegó esa mañana, encontró a Alejandro exhausto y preocupado, sentado en la mecedora con Alba presionada contra su pecho mientras cantaba la nana una y otra vez. He estado despierto toda la noche, dijo Alejandro, su voz ronca de cantar, no me deja ponerla abajo y sigue llorando, pero de manera diferente a la usual. Tengo miedo, Carmen, ¿y si algo está realmente mal? Carmen examinó a Alba cuidadosamente, revisando su temperatura y mirando su garganta. Creo que podría estar saliendo sus muelas de 2 años, dijo Carmen. Es doloroso y aterrador para los niños porque no entienden lo que está pasando. Déjame probar algo que mi bisabuela solía hacer para la dentición. Carmen fue a la cocina y preparó un té de manzanilla tibio. Luego empapó un paño limpio en el té enfriado, lo trajo de vuelta a Alba y gentilmente lo puso en sus encías inflamadas mientras cantaba una nana diferente, una que su bisabuela había llamado la canción Quita Dolores. Mientras Carmen cantaba, Alejandro observó con asombro cómo los llantos de Alba gradualmente se calmaron. La combinación del paño calmante y la melodía sanadora parecía aliviar no solo el malestar físico de Alba sino también su angustia emocional. En una hora, Alba dormía pacíficamente y su fiebre había bajado. ¿Cómo sabías hacer eso?, preguntó Alejandro mientras se sentaban juntos en el cuarto. Silencioso, mi bisabuela siempre decía que cada dolor tiene una canción que puede sanarlo, respondió Carmen. Lo aprendió de su bisabuela. Quien lo aprendió de la suya es conocimiento que se pasa de generación en generación, a través de mujeres que entienden que a veces la medicina más poderosa viene del corazón. Alejandro estuvo callado por mucho tiempo, viendo a su hija dormir. Carmen, necesito decirte algo más sobre Isabel que no he compartido con nadie. No solo se fue por el estrés. Se fue porque estaba embarazada de nuevo y tenía terror de traer otro niño a lo que ella llamaba nuestro hogar roto. Tuvo un aborto espontáneo 2 semanas después de mudarse y se culpó a sí misma por no ser lo suficientemente fuerte para arreglar nuestra familia. Carmen sintió su corazón romperse por Alejandro y su esposa separada. ¿Has hablado con ella desde entonces? Llama a veces para preguntar por los gemelos, pero no los verá en persona. Dice que no puede manejar ver lo mucho más felices que están sin ella. La voz de Alejandro estaba llena de dolor. Piensa que es tóxica para ellos.
Pero la verdad es que ambos estábamos tan atrapados en nuestro propio dolor que olvidamos cómo crear alegría para nuestros hijos. Carmen entendió que esta confesión era la manera de Alejandro de reconocer cuánto su relación se había profundizado más allá de empleador y empleada. Se habían convertido en socios en sanar a su familia, y Carmen sintió el peso de esa responsabilidad esa tarde. Mientras los gemelos dormían la siesta, Alejandro le pidió a Carmen que se sentara con él en el jardín. «Quiero llamar a Isabel y ver si hablará contigo», dijo Alejandro, no como niñera de Alba y Martín, sino como alguien que entiende cómo ayudar a los niños a sanar del trauma. ¿Estarías dispuesta a hablar con ella? Carmen aceptó, y esa noche Isabel llamó a Alejandro por primera vez en 2 meses. Alejandro puso la llamada en altavoz e introdujo a Carmen, explicando cómo había transformado las vidas de los niños a través de la música y la conexión cultural. Isabel inicialmente desconfiaba, pero mientras Carmen hablaba sobre el poder de las nanas y la importancia de la seguridad emocional, Isabel comenzó a abrirse. «Puedo escuchar a Alba balbuceando de fondo», dijo Isabel a través de lágrimas. «Suena tan feliz. Recuerdo cuando solía llorar todo el tiempo y pensé que era mi culpa, que no era una madre lo suficientemente buena». Carmen habló gentilmente con Isabel, compartiendo su propia comprensión de cómo el trauma afecta tanto a los niños como a los padres. «A veces pensamos que proteger a nuestros hijos significa mantenernos alejados de ellos, pero lo que realmente necesitan es saber que nosotros también estamos sanando, que estamos aprendiendo a amar mejor». La conversación duró 2 horas. Con Isabel compartiendo sus propias experiencias de abandono emocional en la infancia y sus miedos sobre repetir esos patrones con sus hijos. Carmen escuchó sin juzgar y compartió recursos sobre sanación de trauma y la importancia de la conexión cultural en el desarrollo infantil. Al final de la llamada, Isabel había aceptado comenzar terapia y considerar visitar a los niños una vez por semana, comenzando con visitas cortas supervisadas. Carmen estaría presente para ayudar a facilitarlas interacciones y enseñar a Isabel algunas de las técnicas que habían sido tan efectivas con Alba y Martín. «No sé si alguna vez podré perdonarme por dejarlos», dijo Isabel mientras terminaba la llamada. «Los niños no necesitan padres perfectos», respondió Carmen. «Necesitan padres que estén dispuestos a seguir intentando sanar y crecer». Las nanas que les canto a Alba y Martín no son solo sobre ayudarlos a dormir, son sobre crear un sentido de seguridad y pertenencia. Si estás dispuesta a aprender las canciones, podemos ayudarte a reconstruir esa conexión con tus hijos». Después de que terminó la llamada, Alejandro miró a Carmen con profunda gratitud. «Nos has dado esperanza, Carmen. Nos has mostrado que las familias pueden sanar, que los niños son resilientes y que el amor realmente puede superar el trauma. No sé cómo agradecerte». Carmen sonrió, sintiendo la profunda satisfacción que viene del trabajo significativo. «No necesitas agradecerme, Alejandro. Esto es para lo que estaba destinada a hacer. Mi bisabuela siempre decía que llevamos las canciones sanadoras no solo para nuestras propias familias, sino para cualquier familia que las necesite». Alba y Martín me han enseñado tanto como yo les he enseñado sobre el poder de la conexión y el amor incondicional. Esa noche, mientras Carmen conducía a casa a su pequeño apartamento en Gracia, pensó en el increíble viaje que la había traído a este momento. Había comenzado este trabajo pensando que solo iba a ser una niñera, pero se había convertido en algo mucho más importante, un puente entre mundos, una guardiana de las tradiciones sanadoras, y un catalizador para la transformación familiar. La mañana siguiente, Carmen comenzaría el delicado trabajo de ayudar a Isabel a reconectarse con sus hijos usando las mismas herramientas que habían traído paz a sus vidas diarias: música, paciencia, conexión cultural y, sobre todo, amor incondicional. Carmen sabía que no sería fácil, pero también sabía que la sabiduría antigua de las nanas de su bisabuela tenía el poder de sanar incluso las heridas más profundas. 6 meses después, Carmen estaba en el patio trasero de la familia Vázquez viendo una escena que habría sido imposible de imaginar cuando comenzó a trabajar para ellos. Isabel estaba sentada con las piernas cruzadas en una manta con Alba y Martín, ambos niños acurrucados contra su madre mientras ella cantaba una nana andaluza que Carmen le había enseñado. Alejandro se sentaba cerca tocando la guitarra española, una habilidad que había sorprendido a todos al aprenderla. Las sesiones de terapia familiar semanales habían sido desafiantes al principio. Isabel luchaba con una culpa abrumadora sobre abandonar a sus hijos, mientras Alejandro tuvo que confrontar sus propios patrones de indisponibilidad emocional. Pero con la guía de Carmen y el poder sanador de la música, habían reconstruido lentamente su conexión como familia. Alba y Martín estaban floreciendo de maneras que asombraban a todos los que los conocían. Alba no solo había comenzado a hablar, sino que ya hablaba en castellano y andaluz, creando oraciones híbridas adorables que deleitaban a sus padres. Martín había desarrollado un oído increíble para la música y podía tocar ritmos complejos con las palmas. Después de escucharlo solo una vez, ambos niños eran confiados,
sociales y emocionalmente regulados de maneras que parecían milagrosas dado su comienzo traumático. Carmen, ven con nosotros, gritó Isabel con una sonrisa genuina, los niños quieren enseñarte la nueva canción que aprendimos en terapia musical. Carmen caminó hacia el grupo familiar sintiendo la profunda satisfacción del trabajo bien hecho. Isabel había regresado a casa 3 meses antes después de completar terapia intensiva de trauma y clases de crianza. La transición no había sido suave. Aún había días difíciles cuando los viejos patrones resurgían, pero la base de amor y sanación que habían construido juntas era lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas. Mientras Carmen se sentaba junto a ellos, Alba inmediatamente se subió a su regazo, parloteando emocionadamente en su mezcla de idiomas. Carmen, Carmen, canta la canción de la bisabuela, dijo Alba refiriéndose a la nana de su bisabuela que había iniciado su viaje de sanación. ¿Cuál canción de la bisabuela quieres, mi amor?, preguntó Carmen acariciando los rizos suaves de Alba. La de dormir y la de alegría y la de amor, respondió Alba con la expresión seria de un niño tomando decisiones importantes. Martín aplaudió y añadió, todas las canciones, Carmen. Todas. Alejandro e Isabel intercambiaron una mirada de pura alegría mezclada con gratitud. Habían llegado tan lejos de la familia rota y enojada que habían sido solo meses antes. La casa que una vez había resonado con llanto y gritos ahora se llenaba regularmente con risa, música y el sonido de niños jugando felizmente. Antes de que cantemos, déjenme decirles a todos algo importante, dijo Carmen acercando a los niños, mañana va a ser mi último día trabajando aquí como su niñera. El anuncio creó un momento de silencio conmocionado. Alejandro e Isabel habían sabido que este día llegaría. Carmen había sido aceptada en un programa de posgrado en desarrollo infantil y terapia familiar con especialización en prácticas de sanación culturalmente sensibles. Quería ayudar a más familias como los Vázquez mientras también perseguía su sueño de abrir un centro que combinara prácticas de sanación tradicionales con enfoques terapéuticos modernos. Pero no puedes irte, dijo Alba, su labio inferior comenzando a temblar, tienes que cantarnos. Carmen sonrió y acercó a ambos niños más cerca, no me voy realmente. Mi amor, voy a la universidad para aprender cómo ayudar a aún más familias, pero aún los visitaré, y tu mamá y papá han aprendido todas las canciones, ahora pueden cantarlas tan bien como yo. Isabel extendió la mano y tomó la de Carmen. Carmen, salvaste a nuestra familia, nos diste herramientas que no sabíamos que necesitábamos y nos ayudaste a encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro. ¿Cómo pagamos algo así? No lo pagas, dijo Carmen gentilmente, lo pasas adelante, enseñas a otras familias sobre el poder de la paciencia y la conexión cultural, les muestras que la sanación es posible y que los niños son increíblemente resilientes cuando se sienten verdaderamente amados y vistos. Alejandro se aclaró la garganta, emocional como siempre cuando hablaba de cuánto Carmen había cambiado sus vidas. Carmen, queremos que sepas que siempre serás familia para nosotros. Los primeros recuerdos reales de Alba y Martín son de ti, enseñándoles sobre el amor y la seguridad a través de la música. Queremos asegurarnos de que nunca pierdan esa conexión con su herencia andaluza a través de ti. En realidad, dijo Isabel con una sonrisa misteriosa, tenemos algo que queremos darte antes de que comiences la universidad. Isabel desapareció en la casa y regresó con un sobre de aspecto oficial. Carmen lo abrió para encontrar un cheque por suficiente dinero para cubrir todo su programa de posgrado más gastos de manutención por 2 años. No podemos aceptar esto, dijo Carmen con lágrimas en los ojos, es demasiado, no es ni cerca de suficiente, respondió Alejandro, nos devolviste a nuestra familia. Carmen, convertiste nuestra casa en un hogar y nuestros hijos en niños confiados y felices que saben que son amados. Ayudaste a Isabel y a mí a recordar cómo ser socios en lugar de enemigos. Este dinero no es un pago, es una inversión en tu sueño para que puedas ayudar a otras familias. ¿Cómo ayudaste a la nuestra? Carmen estaba abrumada de emoción al darse cuenta de que esta familia, que habían sido extraños menos de un año antes, se había convertido en algunas de las personas más importantes de su vida. Habían confiado en ella con su dolor más profundo y le habían permitido guiarlos hacia la sanación. A cambio, habían apoyado sus sueños y la habían tratado como familia verdadera. Hay una cosa más, añadió Isabel, queremos que seas la madrina de Alba y Martín oficialmente. Queremos que siempre los tengas en tu vida mientras crecen. Carmen apenas podía hablar a través de sus lágrimas mientras asentía en aceptación. El papel de madrina en la cultura española era sagrado. Significaba ser responsable de la educación espiritual y cultural de un niño de por vida. Significaba que Carmen siempre estaría conectada a Alba y Martín. Siempre tendría voz en decisiones importantes sobre sus vidas. Mientras el sol comenzó a ponerse sobre Barcelona, los 5 se sentaron
juntos en la manta compartiendo historias y cantando canciones. Carmen les enseñó una nueva nana que había aprendido de su tía bisabuela, una que hablaba de cómo el amor crea hilos invisibles conectando a las personas a través del tiempo y la distancia. Incluso cuando no estemos en la misma casa, cantó Carmen en andaluz, luego tradujo al castellano, las canciones que compartimos mantienen nuestros corazones conectados, nada puede romper los lazos hechos con música y amor. Alba y Martín se durmieron en los brazos de sus padres mientras Carmen terminaba la canción. Sus caras estaban pacíficas y contentas, rodeadas por el calor del amor familiar que había sido reconstruido a través de paciencia, comprensión y el poder sanador de la conexión cultural. Más tarde, mientras Carmen se preparaba para irse, Isabel la caminó hasta su coche. Carmen, necesito que sepas algo, dijo Isabel, cuando dejé a esta familia. Pensé que estaba protegiendo a mis hijos de mi propia rotura, pero me mostraste que huir del dolor no lo sana. Trabajar a través de él juntos sí lo hace. Me enseñaste que ser vulnerable con mis hijos no me hace débil, me hace real. Carmen abrazó a Isabel fuertemente. Tú también me enseñaste algo, me mostraste que las madres no tienen que ser perfectas, solo tienen que estar dispuestas a seguir intentando. Regresaste por tus hijos incluso cuando era aterrador, incluso cuando no sabías si podría ser la madre que necesitaban. Eso es lo más valiente que he visto. Mientras Carmen condujo a casa esa noche, pensó en el increíble viaje que la había traído a este momento. Había comenzado como niñera contratada para cuidar a 2 niños traumatizados y había terminado facilitando la sanación de una familia entera. Las antiguas nanas de su bisabuela habían demostrado ser más poderosas que cualquier intervención moderna. Habían creado seguridad, conexión, y últimamente, transformación. El teléfono de Carmen sonó con un mensaje de su asesora del programa en la Universidad de Barcelona informándole que su propuesta de investigación sobre terapia musical cultural en sanación familiar había sido aprobada. Pasaría los próximos 2 años estudiando cómo las prácticas de sanación tradicionales podrían integrarse con enfoques terapéuticos modernos, enfocándose específicamente en cómo la música y la conexión cultural podrían ayudar a las familias a superar el trauma. 6 meses después, Carmen se paró frente a un auditorio lleno de trabajadores sociales, terapeutas y especialistas en desarrollo infantil presentando sus hallazgos preliminares de investigación. Detrás de ella había una pantalla grande mostrando fotos de su trabajo con la familia Vázquez, incluyendo imágenes de Alba y Martín sonriendo confiadamente mientras jugaban y aprendían. Las nanas tradicionales y las canciones culturales sirven múltiples funciones terapéuticas, explicó Carmen a su audiencia. Regulan la emoción a través del ritmo y la melodía, crean seguridad a través de sonidos familiares, construyen identidad a través de la conexión cultural, y facilitan el vínculo a través de experiencias compartidas. Cuando honramos e incorporamos las tradiciones culturales de las familias en las intervenciones terapéuticas, vemos resultados dramáticamente mejorados. En la audiencia, Alejandro e Isabel se sentaban con Alba y Martín, ahora de 4 años y floreciendo. Los gemelos habían insistido en venir a ver Carmen enseñar a otra gente sobre cantar a los niños, como lo había expresado Alba. Se sentaron calladamente coloreando en libros que Carmen había hecho para ellos con personajes de todas las historias tradicionales que había compartido. Después de la presentación de Carmen, un joven trabajador social se le acercó. Trabajo con una familia donde el padre es de Galicia y la madre es de Marruecos. Su hijo de 3 años ha tenido problemas severos de comportamiento y nada de lo que hemos intentado está funcionando. ¿Crees que tu enfoque podría ayudarlos? Carmen sonrió, sabiendo que esto era exactamente por lo que había regresado a la universidad. Cada familia tiene canciones sanadoras en su historia, respondió Carmen. A veces solo necesitamos ayudarlos a recordar cómo cantar. 2 años después, Carmen abrió el Centro Bisabuela Esperanza para Sanación Familiar, en el barrio de Gracia en Barcelona, una clínica que combinaba prácticas terapéuticas tradicionales con enfoques de sanación culturalmente sensibles. Las paredes del centro estaban pintadas con murales que representaban familias de varias culturas compartiendo música e historias juntas. La oficina de Carmen estaba llena de instrumentos de todo el mundo y estantes llenos de libros infantiles en múltiples idiomas. El día de la inauguración, la familia Vázquez estaba entre los primeros en visitar. Alba, ahora de 6 años, y Martín, ahora de 5, corrieron emocionadamente por el espacio colorido mientras Alejandro e Isabel se maravillaron de cómo Carmen había creado un espacio que honraba tanto los estándares terapéuticos profesionales como la sabiduría de sanación tradicional. Esto es como se ve la sanación, dijo Isabel mientras veía a Alba enseñar a un niño menor una de las canciones en andaluz que Carmen había compartido con su familia. Niños ayudando a niños, familias ayudando a familias, tradiciones siendo pasadas para crear más amor y seguridad en el mundo. Carmen se paró en el centro de su nueva clínica, rodeada de familias que habían venido buscando ayuda y sanación. Pensó en su bisabuela, quien había fallecido solo meses antes de que el centro abriera.
pero quien había vivido para ver a Carmen graduarse con honores de su programa, la bisabuela Esperanza, había estado tan orgullosa, sabiendo que las nanas que le había cantado a su bisnieta ahora ayudarían a sanar familias por generaciones mientras la celebración continuaba a su alrededor. Carmen cerró los ojos y susurró una oración de gratitud en andaluz, agradeciendo a sus ancestros por la sabiduría que habían transmitido y prometiendo usarla al servicio del amor, la sanación y la esperanza para todas las familias que más la necesitaran. Las nanas antiguas continuaron obrando su magia, conectando corazones a través de culturas, creando seguridad en hogares perturbados, y probando que a veces la sanación más poderosa no viene de intervenciones modernas sino de la sabiduría temporal del amor expresado a través de la canción. La historia de Carmen ya no era solo sobre una familia transformada por la nana de una bisabuela, se había convertido en un movimiento que mostraba a familias en todas partes que la sanación es posible, que las culturas deben celebrarse, que los niños son resilientes, y que el amor verdaderamente puede superar incluso el trauma más profundo cuando se expresa con paciencia, comprensión, y el lenguaje universal de la música. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer en el poder del amor, la compasión y la sanación cultural, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo con cualquiera que necesite recordar que las familias pueden sanar, que las tradiciones importan, y que a veces el trabajo más importante que hacemos sucede una nana a la vez. Juntos podemos difundir más historias de esperanza, transformación y la increíble resistencia del corazón humano.